Ah, bueno, Y bueno, adelante, ahora sí arrancamos entonces con tu exposición de la función beta. bien. Voy a compartir la pantalla. Ah, dame Si un me segundito que te permitís tengo que ahí. hacer coanfitrión. Ahí está. Ahí va. Bien. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Ahí está la consigna y bueno, es la función beta que recibe dos parámetros P y Q positivos. Ujú. Y bueno, la consigna es, parte A, probar que esa integral es convergente. Entonces, tenemos la integral entre 0 y 1, x a la p menos 1 por 1 menos x elevado a q menos 1. Y ahí lo voy a separar en dos integrales, porque tiene problemas de acotación en 0 y 1. Entonces voy a separarlo para que me quede una en 0 y la otra en 1. O sea, esta Muy bien. integral entre 0 y 1 medio de x a la p menos 1 por 1 menos x, así. Me faltó el de x poner en la anterior, que lo voy a arreglar acá. Y acá me queda más, y la otra integral que va de 1 medio a 1. Y ahora voy a usar equivalentes, ¿no? Que vos me habías dicho que me faltaba justificar la hipótesis del equivalente. Eh, entonces, esto se da porque el límite, cuando x tiende a 0, voy a hacer el primero de estos dos, o sea, voy a poner 1 acá, Ok. y este límite, x a la p menos 1 sobre, ahí me quedo medio, ¿sí? X a la p menos 1, este límite es finito, simplificamos acá, y esta otra, el factor de la derecha tiende a 1, entonces podemos decir que la integral 1 es equivalente a la integral entre 0 y 1 medio de x a la p menos 1. Bueno, y esta integral es una integral que converge porque, si recordamos el criterio de comparación, comparamos con la integral entre 0 y 1 de 1 sobre x a la alfa. Teníamos ese resultado de que esta integral es convergente para alfa menor o igual que 1. O sea, converge para alfa menor o igual que 1. Ojo, menor estricto. Menor estricto. Sí, sí. Ah, no había ese detalle, no lo No, puse no, como no igual también. hay Está problema. menor que 1. Bien, entonces esta integral converge, la puedo escribir así como una fracción, digamos, entre 0 y 1, cambiando el signo del exponente. O sea que queda 1 menos p. Y bueno, entonces Eh, converge. Perdón, Sí. Iván, una cosita. Originalmente tenías Ah, de 0 un medio y ahora tienes 0 de medio, 0. sí. Ok. Acá era 0 medio, sí. Bien. Y bueno, entonces decimos que esta converge si alfa es menor que 1. O sea, el exponente 1 menos p menor que 1. Y bueno, esto implica que p mayor que 0. O sea, converge para p mayor que 0. Esa primera Ujú. integral.
Ahora la segunda, número 2, también voy a aplicar el equivalente. ¿Ah? Entonces, esta integral, el límite es análogo al que hay que calcular, así que Sí, capaz que no lo escribo y directamente voy al equivalente. Entonces, esta integral es de 1 a 1 medio, perdón, de 1 medio a 1, de 1 menos x elevado a q menos 1. Y bueno, con el mismo criterio que en la anterior, podemos decir que converge si lo voy a escribir también como una fracción, 1 medio a 1, o sea, esto es 1 sobre 1 menos x elevado a 1 menos q. Y esta integral converge si se cumple lo mismo, lo mismo de que el exponente sea menor que 1, o sea, 1 menos q menor que 1, ujú, y eso implica que q mayor que 0. perfecto. Tengo Bien. una pequeña pregunta sobre esta Sí, parte. Tú estás comparando con el resultado conocido este de la integral de 0 a 1 de la función 1 sobre x a la alfa, ¿no? correcto. Esa integral la tienes de 0 hasta 1, sin embargo, la integral con la que estás trabajando va de 0 a 1 medio. ¿Por qué aún en ese caso te sirve recordar el resultado de la integral de 0 hasta 1? Buena pregunta. Y bueno, el intervalo es menor, digamos, ¿no? Ya, Tiene un ancho menor, no sé cómo decirlo eso. La longitud del intervalo es menor, por lo tanto el área, si lo pienso como el área de la integral, este, tiene que ser menor que el área entre 0 y 1, ¿no? ok. No sé si está bien el argumento ese. No, está bien, te faltó decir que la función era positiva, entonces. Ah, correcto. Pero claro, Bien, estás comparando, sí, ciertamente, si mides de 0 hasta 1 medio vas a tener un área más chica. ahí Porque si está. es la integral de 0 a 1 de 1 entre x a la alfa que converge, el área más chica va a estar acotada por algo convergente, Claro, entonces va a ser convergente también. ahí Otra está, sí ma- lo pensé. no, está bien. Otra manera de verlo, por ejemplo, es que Sí. en esa integral de 1 sobre x a la alfa, de 1 medio a 1, ese pedazo corresponde a una integral definida. Ah, Entonces bien. ahí tampoco Claro, tienes problemas. claro, claro. Simplemente puedes sumar ese pedazo al final, pero de las dos, con las dos justificaciones, está bien. Claro, está bien. Bien, gracias. No, no, gracias a ti. Bueno, voy a pasar Em, a la parte B entonces, ok, que acá la parte B nos piden demostrar que la conmutatividad, digamos, de los parámetros P y Q. Entonces, ahí tenemos, voy a plantearlo así, la función beta de PQ, por definición es la integral que estábamos viendo anteriormente, x a la P menos 1, y voy a hacer un cambio de variable, x igual 1 menos u. Y bueno, entonces de x queda menos de u. Así. Entonces cambio las variables y queda que esta integral es igual a la integral entre 0 y 1 de 1 menos u elevado a p menos 1 por u elevado a q menos 1. Y ahí le voy a poner un menos acá por el menos de u. Y ahora voy a cambiar los límites de integración y me queda para x tendiendo a 0, u tiende a 1, o sea que este límite acá es 1, y el otro es cuando
x tiende a 1, u tiende a 0. O sea, quedó en la integral entre 1 y 0. Y ahora voy a usar la propiedad de cambiar los límites de integración, Muy cambiando bien. el signo de la integral. Entonces se me va el menos que queda fuera de la integral y me queda la integral entre 0 y 1. 1 menos u. Y bueno, y ahí ya lo tengo escrito con la variable u, pero es la función beta, eh, que digamos, si cambio los factores de orden, me queda la función beta, en lugar de la x me queda la u, ¿no? O sea, cambiando de los factores ahí tengo u a la q menos 1 por 1 menos u elevado a p menos 1 de u, y esto es beta de qp. Podría ser también ahí cambiar la u por x y queda igual, digamos. En lugar de Sí, la sí, u no, queda la x. ahí ya al final no No es necesario, importa ¿no? cómo llames a la variable. Sí, no es necesario. Ahí está. Vale, Bien. perfecto. Bueno, después la tercera, la C, pide probar que la función de beta 1q es igual a 1 sobre q. Entonces, voy a separar en dos casos eh, para evaluar cuando q es mayor que 1 y cuando q es menor que 1. Y bueno, y en primer lugar voy a utilizar la propiedad que demostré recién, que era la conmutativa de los parámetros. O sea que esta función es lo mismo que beta de q1. Entonces, queda 0, 1, x a la q menos 1, y acá queda por 1 menos x elevado a la 0, porque queda 1 menos 1 ahí, ¿no? De x. Y esto es igual a la integral entre 0 y 1 de x a la q menos 1 de x. Entonces, para q mayor que 1, directamente podemos hacer la integral porque no es impropia. Entonces, calculo la primitiva y me queda la primitiva. O sea, esta integral queda x a la q sobre q evaluado entre 1 y 0. Y eso queda 1 sobre q menos 0. Queda entonces 1 sobre q. Muy bien. Ahora, en el caso de que para q entre 0 y 1, ahí voy a aplicar la definición de integral impropia, el límite cuando x tiende a 0 más de la integral entre x y 1 de t a la q menos 1 de t. Y ahí calculo la primitiva y el límite. O sea, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha, t a la q sobre q, evaluado en 1x. Entonces,
Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre q menos x a la q sobre q. Y ese límite, cuando x tiende a 0, el término de la derecha queda 0, entonces esto es 1 sobre q. Y ahí quedó probado para todos los valores de q, digamos. Sí, vale. Mayor que 0, como dice. Muy bien. Sí, Bien, todo bastante claro hasta ahora. bien. Bueno, y ahora la parte D, que es probar, vamos acá arriba, a ver, probar que si q es mayor que 1, entonces se cumple esta relación acá. Beta de pq es q menos 1 sobre p por beta de p más 1, q más 1. Entonces, voy a hacer lo mismo de separar en dos casos. Cuando acá ya tenemos que q es mayor que 1, nos dicen el enunciado ahí, por hipótesis ya tenemos que q es mayor que 1, entonces voy a separar cuando p es mayor que 1 y cuando p está entre 0 y 1, como en el anterior. Entonces, para p mayor que 1, tenemos lo siguiente. Beta de pq es la integral entre 0 y 1 así. Y acá vamos a hacer integración por partes, ¿ah? Donde tenemos que u es 1 menos x elevado a q menos 1 y db es x a la p menos 1 de x. Entonces, du acá nos queda 1 menos q por 1 menos x. Acá puse al revés, ¿no? Es q menos 1 acá. Y acá a la q menos 2. Y acá b nos queda x a la p sobre p. Entonces, integrando por partes, tenemos esta integral queda igual a x a la p sobre p por 1 menos x a la q menos 1 evaluado entre 1 y 0 menos este q menos 1 acá se mal acá, 1 menos x, ahí era el factor de adelante ese.
Acá voy a corregir que hice algo mal. Cuando derivé acá, puse q menos 1, pero multiplicado por la derivada de 1 menos x, eso me queda 1 menos q. Sí, tienes razón. Ahí está, 1 menos q. Y acá también, 1 menos q. Bueno, entonces la primitiva esta que queda a evaluar entre 1 y 0, eso da 0. Cuando x vale 1, este factor queda 0. Y cuando x vale 0, este otro queda 0. O sea que eso da 0. Y en la integral que me queda a la derecha, voy a sacar de factor el 1 sobre p y el otro que tengo al lado que es 1 menos q. Entonces queda 1 menos q sobre p por la integral entre 0 y 1 de x a la p por 1 menos x a la q menos 2 de x. Y acá como tenía un menos acá delante de la integral, este menos, le voy a cambiar el signo acá a 1 menos q y va a quedar q menos 1. Muy bien. Y bueno, y esa integral que queda a la derecha es, por definición, beta de p más 1 q menos 2. Q menos 1, perdón. Así. Y eso es la tesis, ¿no? Eso Correcto. es lo que nos pedían probar. Y acá evaluamos solo el caso para p mayor que 1, así que nos queda entre 0 y 1. No, pero en este caso no hace falta que lo expongas, porque queda poquito tiempo, ¿no? Y Ah, además bueno, que ya trabajaste un caso similar en la parte ahí C. está. Sí, porque acá la idea es básicamente seguir lo que hiciste acá, esas cuentas, solo que esta vez la primitiva te Claro, aparece además un límite, ahí pero está. la Queda idea es esa, bien. la que mostraste allí, ciertamente. Ahí va. Bueno, Bueno, termino Iván, entonces con esto. sí, estuviste Impecable. bastante bien. Me gustó sobre todo que hiciste la demostración de cada inciso como si estuvieras en una clase, como que escribiendo en un Sí, pizarrón. Entonces sí, está eso está bueno, sí. bastante Está bueno. bueno ir llevando el hilo así. Sí, exacto, como que vas paso a paso armando la prueba. La idea de este ejercicio, por qué lo incluían en la lista, es porque esta es una función, no sé si en la ingeniería que tú estás estudiando te toca ver el curso de probabilidad y estadística. Sí, Es sí. una función que la vas a ver allí, que hay una cosa que Ajá, se llaman distribuciones de probabilidad. Y hay varios tipos de ahí va. distribuciones dependiendo del problema que estés considerando. Y bueno, una de las funciones que vas a ver allí es la beta, la gamma, que también creo que está en un práctico, también se estudia en Sí. probabilidad estadística. Y bueno, Ahí está. son funciones nuevas, digamos, que se definen mediante integrales impropias. Ahí va. Entonces, bueno, Yo ya, vi ahí que se relacionan también con la función gamma a través de, bueno, hay una formulita ahí, que sí, beta está relacionado con gamma. sí, sí, exactamente. Ah, Entonces, bueno, ya en ese curso como que se podrían ver más aplicaciones de este tipo de integrales. ahí va. Bien. Entonces cuando la curse me la voy a tener bastante Sí, clara. ya vas a estar familiarizado con esto. Ahí va. Impecable entonces. Bueno, Iván, te agradezco por la exposición. Bueno, gracias por el espacio y por el tiempo también. No, no, al contrario, gracias a ti. Bueno, yo voy a cambiarme de salón, ¿sí? Voy a pausar un Dale. momentito y ya estoy con ustedes. Ok, perfecto. Entonces, bueno, en la clase anterior estábamos estudiando la regla de la cadena, ¿cierto? Vimos el enunciado general y una de las cosas que hicimos fue estudiar un ejemplo en el cual
se mostraba que si alguna de las hipótesis de diferenciabilidad que piden en ese teorema no se cumple, entonces no se puede aplicar la regla de la cadena. Si uno la aplica, puede ocurrir un error, que fue lo que sucedió. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con la regla de la cadena. Sí, no sé si han mirado el material de Marcelo, las notas que están allí en el EVA. Cuando llegan a la parte de la regla de la cadena, se la muestran como dos resultados. Uno le dicen regla de la cadena 1 y regla de la cadena 2. Realmente la regla de la cadena es un solo enunciado, que fue el general que les di, ¿sí? Lo que tienen allí como regla de la cadena 1 y 2 son simplemente versiones de la regla de la cadena para tipos específicos de funciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita para arrancar es cómo deducir a partir de la regla de la cadena general esas dos versiones que tienen en las notas de Marcelo, que, repito, se enuncian como regla de la cadena 1 y 2, ¿ok? A la hora de estudiar, ¿qué necesitan aprender? Realmente con que se aprendan la general es suficiente, porque con la general pueden deducir las otras dos, ¿sí? Y además que la general les cubre casos que no están en la regla de la cadena 1 y 2, ¿ok? Si se aprenden las dos versiones particulares, ok, está perfecto, pero no es tan necesario. Bien. Entonces, bueno, una vez hagamos esas dos deducciones, vamos a hacer un ejemplo con funciones muy concretas de cómo aplicar una regla de la cadena. Y una vez terminemos con eso, vamos a empezar a hablar de derivadas de orden superior. Vamos a trabajar hoy con orden 2 únicamente. Vamos a ver derivadas cruzadas, un resultado que dice cuando las derivadas cruzadas coinciden. Y si da tiempo, hacemos un ejemplo donde esa coincidencia no ocurre. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de qué decía la regla de la cadena. Bien, la general. A ver, ¿estamos bien enfocados? Sí. Entonces, recuerden que para la regla de la cadena teníamos un par de funciones cuya composición se podía hacer, ¿sí? Una primera función de Rn en Rn y la segunda de Rn a Rp. A esta la llamábamos F, a esta la llamábamos G. Aquí tenemos un punto x0. Aquí teníamos F de x0. Esta función F era diferenciable en x0 y la G era diferenciable en la imagen de x0 a través de F. ¿Sí? Y bueno, lo que decía la regla de la cadena era que la composición iba a ser diferenciable en x0. Eso por un lado. Y la parte más importante de ese teorema no era saber únicamente que la composición era diferencial, sino que además me daba una fórmula de cómo calcular el diferencial. Sí, recuerda, el diferencial es esa transformación lineal que aparece en la definición de diferenciabilidad. ¿Bien? Entonces, teníamos que el diferencial de la composición en el punto en donde estamos diciendo que la composición es diferenciable, esto era el diferencial de G evaluado en el punto x0, compuesto con el diferencial de F en el punto x0. ¿Sí? Estas dos cosas, estos dos diferenciales son transformaciones lineales. Entonces allí lo que tengo es una composición de transformaciones lineales. Es decir, la operación de hallar el diferencial, ¿qué le hace a una composición de funciones diferenciables? Bueno, me lo manda en una composición de transformaciones lineales. Bien. Ahora, recuerden que toda transformación lineal está representado únicamente, de manera única digo, por su matriz en las bases canónicas, ¿sí? A toda transformación lineal le corresponde cierta matriz y viceversa. A partir de cualquier matriz uno puede definir una transformación lineal, ¿sí?
Entonces, esa igualdad que tienen allí se puede representar también en lenguaje matricial. Recuerden que si ustedes tienen un campo vectorial, la transformación lineal diferencial en un punto está representada matricialmente por una matriz que se conoce como matriz jacobiana de la función en el punto donde estoy trabajando. En el caso de f allí, serían x0. Bien. Cuando en lugar de un campo vectorial tienen un campo escalar, es decir, una función que va de Rn a R, entonces la jacobiana se convierte en el gradiente de esa función. ¿Sí? Dicho de otra manera, los gradientes son casos particulares de matrices jacobianas. ¿Sí? Solo que allí la matriz que se tiene es una matriz fila. Y bueno, y también vimos que las matrices jacobianas se construyen mediante una colección de gradientes. ¿Ok? Ya más adelante volvemos a recapitular un poco eso mediante ejemplos. Ok, entonces les decía, esto tiene una forma matricial. Y la forma matricial dice que la matriz jacobiana de la composición en el punto x0 es la matriz jacobiana de la función g evaluada en, en fx0 por la matriz jacobiana de f en x0. Ojo, nunca se les olvide que la función que aparece externamente en la composición la estamos evaluando acá. ¿Sí? Parece obvio, pero este detallito a veces a la gente se le olvida cuando está haciendo las cuentas. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ahorita lo resaltamos con los ejemplos, ¿sí? Pero estén alerta. Bueno, entonces, tenemos ese breve repaso de la regla de la cadena. Les decía que en las notas de Fiori aparecen dos versiones de la regla de la cadena que realmente son corolarios de este resultado más general, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se deducen dichos corolarios. Vamos a enunciar el primero es un poco más sencillo, entonces para calentar un poco vamos a arrancar con ese. ¿Sí? Eso es lo que llaman regla de la cadena 1. ¿Sí? ¿Qué dice la regla de la cadena 1? Bueno, en este caso vamos a tener una función alfa que va de R a R3, es decir, una curva en el espacio. Sí, bueno, suponiendo que la función no es constante. Si la función alfa es constante, lo que me va a dar es un punto en R3 y ya. Pero asumamos que no es constante para tener algo interesante con lo que trabajar. ¿Sí? Y bueno, vamos a considerar además un campo escalar de R3 a R. ¿Sí? Esta curva alfa tiene tres componentes. Entonces, alfa de t está en los reales, que es el dominio. Alfa de t es, o lo podemos representar, mejor dicho, como la primera componente solemos llamarla x, pero en este caso va a depender de t, entonces vamos a poner x de t. Entonces, x de t, y de t, z de t. ¿Quiénes son x y z? Bueno, son funciones genéricas, ¿sí? Y bueno, vamos a considerar la composición. Si yo compongo f con alfa, voy a tener una función de R en R, ¿sí? Y bueno, ¿qué sería la composición? Voy a evaluar el f, entonces esto es f
evaluado en alfa de t. Pero si representamos a alfa de esta manera, vamos a tener esta composición, ya la voy a escribir como f de xt y de t, zt. Bien. Ok. Entonces, fíjense que acá tengo una función de R en R. Si yo derivo eso, lo que tengo es una derivada del curso de cálculo 1. ¿Sí? Entonces, al derivar uno va a obtener esto. ¿Sí? Pero por otro lado, la regla de la cadena me dice cómo calcular esa derivada. ¿Sí? Como tengo f compuesto con alfa, por la regla de la cadena, eso que está allí va a ser. Fíjense una cosa, recuerden que el diferencial para funciones de R en R no es otra cosa que la derivada. ¿Sí? En ese caso, si uno lo ve como una transformación lineal, la matriz es una matriz de orden 1 por 1. ¿Sí? Es decir, un escalar simplemente. ¿Okay? Entonces, esto que está acá ya es el diferencial de la composición. ¿Sí? ¿En cuál punto? Bueno, en un punto t genérico. ¿Bien? T podría ser 0, por ejemplo, dependiendo de lo que vayan a calcular después en caso de lo que les vayan a pedir, pero lo estamos haciendo en general. Entonces, el diferencial de esta composición en t, es decir, la derivada en t, es, por la regla de la cadena, el diferencial de f, ¿en dónde? ¿En x y z? No, en alfa de t. ¿Sí? Compuesto con el diferencial de alfa en t. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver quiénes son esos diferenciales, ¿sí? Recuerda que los diferenciales uno los representa mediante matrices jacobianas. Entonces hay que ver quién es la jacobiana de este señor y quién es la jacobiana de este. Esto es un gradiente, porque F es un campo escalar. ¿Bien? Sí, Rubén, vamos a hacer ejemplos, por supuesto. Estamos haciendo la deducción general de la regla de la cadena 1, ¿sí? Ajá, entonces les decía que bueno, esto de acá es el gradiente de F evaluado en alfa de t por la jacobiana de alfa evaluada en t. ¿Sí? ¿El gradiente quién es? Bueno, el gradiente recuerden que es el vector o la matriz fila en cuyas entradas aparecen las derivadas parciales de esa función. ¿Sí? Ahora, esas derivadas parciales tienen que estar evaluadas en el punto, en este caso alfa de t, donde uno está calculando dicho gradiente. Bien, entonces aquí iría la derivada parcial de f respecto a x en alfa de t, la derivada parcial de f respecto a y en alfa de t, y la derivada parcial de f respecto a z en alfa de t. A ver, perdón, déjeme borrar eso último y usar una notación más compacta porque si no, no va a caber la otra matriz jacobiana. Perdón que calculé mal, bueno, lo que me pasa usualmente. Entonces escribo esto. Parcial respecto a x en alfa de t, parcial respecto a y en alfa de t,
parcial respecto a z en alfa de t. Y acá vamos a poner la jacobiana de alfa. Fíjense que si una función va de R3 a R, la jacobiana es el gradiente y eso es un vector fila, ¿sí? De 3 entradas. Ahora, acá la función va de R a R3. La jacobiana va a ser un vector columna, una sola columna con 3 filas, 3 entradas, ¿sí? ¿Y quiénes son las derivadas? Fíjense que, ojo, me olvidé decir, estas dos curvas son diferenciables, ¿ok? Bueno, pero la curva y la función f son diferenciables. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque si no esto quizás no lo pueda calcular. ¿Sí? Tienen que ser diferenciables para poder aplicar la regla de la cadena. Acá tenemos un campo vectorial con 3 componentes. ¿Sí? Cuando un campo vectorial es diferenciable, cuando cada componente es un campo escalar diferenciable. ¿Sí? Entonces, estas 3 cosas que están acá son diferenciables, yo las puedo derivar. En este caso dependen únicamente de la variable t. Entonces las derivadas de cada componente son derivadas del curso anterior. Bien. Entonces, ¿cómo armo la jacobiana de alfa? Bueno, en cada entrada de la columna aparecen las derivadas de x y z respectivamente. ¿Sí? Entonces acá me queda x' en t, y' en t, z' en t. Y allí lo que tengo que hacer es un producto de matrices, una matriz fila por una matriz columna, y esto va a quedar la parcial respecto a x evaluado en alfa de t por x' de t más la parcial respecto a y en alfa de t por y' de t más la parcial respecto a z en alfa de t por z' de t. ¿Sí? Y bueno, recuerden una cosa, que yo no sé si a ustedes en cálculo 1, en cálculo diferencial integral de una variable, les mencionaron una vez la notación de Leibniz. La notación de Leibniz lo que dice es que esta derivada uno la puede escribir también así. Sí, de x sobre t. No es una fracción formalmente hablando, pero bueno, la notación es parecida a una fracción. ¿Sí? Y bueno, para ahí uno va a tener algo similar. Y para z también. Sí, entonces, eso uno lo puede reescribir de una manera un poco más sencilla. ¿Sí? Que creo que en el práctico, hay una partecita en el práctico donde tienen como una especie de repaso breve de teórico de regla de la cadena. Creo que le llaman forma simplificada, ¿ok? Entonces, esa forma simplificada la vamos a anotar acá. Pero no es otra cosa que reescribir esto último que obtuvimos. ¿Sí? La forma simplificada me dice que la derivada de un campo escalar compuesto con una curva, esto es la derivada parcial de f respecto a x por de x de t más la derivada parcial de f respecto a y por de y de t más la derivada parcial de f respecto a z de z de t. ¿Sí?
Eso me parece que le sale en el práctico y también están las notas de Marcelo. Pero quería mostrarles de dónde venía. ¿Ok? ¿Qué les iba a decir respecto a esto? Ojo, yo allí no estoy especificando en dónde están evaluadas las derivadas parciales. ¿Sí? Esa simplificación la estamos haciendo porque ya está, digámoslo así, sobreentendido que estamos evaluando acá en alfa de t. ¿Ok? Pero tengan en cuenta eso, que por ejemplo, si se aprende en la forma simplificada, sepan que cada una de estas parciales está evaluada en alfa de t. ¿Bien? Entonces, bueno, esa notación rara que les aparece en el práctico viene de ahí, viene de la regla de la cadena general. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si alguien pregunta algo, dejo el chat allí disponible unos minutos. Yo mientras tanto voy a ir escribiendo el enunciado de la regla de la cadena 2. ¿Okay? Si quieres lo ponemos en un cuadrito. Bueno, para la regla de la cadena 2 vamos a considerar un campo vectorial y un campo escalar. ¿Sí? Un campo vectorial de R3, R3 y un campo escalar de R3 en R. Diferenciables. ¿Sí? De hecho, déjenme ver qué variables considera acá. Si el f, ok. El f lo voy a tomar con variables x y z. Esta es una función que tiene 3 variables y 3 componentes. ¿Sí? La primera componente la voy a anotar como u de x y z. Podría poner F1 también, pero por una razón más conveniente en este caso voy a anotarlo así, ya les explico por qué. Luego V de X y Z y W de X y Z. Y a G lo voy a considerar con variables V y W. ¿Sí? Entonces, consideramos una composición que iría de R3 a R. ¿Sí? Entonces, yo puedo evaluar la composición en X y Z y eso va a ser G evaluada en U de X y Z, B de X y Z y Z de X y Z. ¿Sí? Yo no estoy diciendo quiénes son las funciones específicamente porque esto es un enunciado general, pero ¿cómo vamos a pensar esto? Bueno, a ver, tenemos una función, bueno, G, pensemos en un campo escalar cualquiera, si una función con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, G que se define como U cuadrado más B cuadrado más W al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo. Y este campo vectorial que está acá
lo podemos pensar como un cambio de coordenadas, ¿sí? Esta F, yo tengo unas coordenadas con las que usualmente trabajo, que son X y Z, pero supongamos que por alguna razón yo las quiero cambiar a un sistema de coordenadas nuevo, dado por V y W. Sí, entonces, F lo que hace es eso. Me toma cualquier punto X y Z en coordenadas, o que se llaman coordenadas rectangulares, ¿sí? Y lo mando mediante F a coordenadas nuevas V y W en otro sistema. Por ejemplo, coordenadas esféricas, que uno lo lo vamos a dar más adelante en integración. ¿Ok? Entonces, podemos pensar en este como un cambio de coordenadas en general. Entonces, la composición lo que está haciendo es reescribir a la función g según las coordenadas nuevas, según las coordenadas x y z. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo conozco las derivadas parciales en este sistema, pero necesito saber cómo son las parciales acá, en estas otras coordenadas. Bueno, en ese caso, uno las puede calcular, ya sea directamente, habiendo hecho toda la composición, o mediante la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso último para representar las derivadas parciales de g en función de x y z, sabiendo quiénes son las parciales de g en función de u, v y w. Sí, w es la última acá. Gracias. Entonces, ¿cómo puedo obtener las parciales de x y z, perdón, las parciales de g en función de x y z? Bueno, ese g es un campo escalar, ¿sí? La composición también va a ser un campo escalar. Las parciales nuevas, la información va a estar en el vector gradiente, ¿sí? Entonces, tendríamos que calcular quién es el gradiente de la composición en x y z, ¿sí? Pero la regla de la cadena me dice que este gradiente yo lo puedo calcular como el gradiente de g evaluado en f de x y z por la matriz jacobiana de f en x y z. ¿Sí? O si lo prefieren, recuerden que f de x y z lo estamos pensando como el transformado en coordenadas v y w, entonces esto lo podemos representar así. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este gradiente, bueno, a ver, escribiendo esto acá, va a ser un ligero abuso de notación, ¿sí? Acá tendríamos la parcial de g respecto a x, la parcial de g respecto a y, la parcial de g respecto a z. ¿Dónde está el abuso de notación? Bueno, que no estoy colocando la f, pero la f estaría implícita en el sentido de que esta g ahora la estoy considerando en función de unas variables nuevas, x y z, en lugar de v y w. Y esas variables nuevas están determinadas por quién es el cambio de coordenadas f. ¿Sí? Bueno, por otro lado, este gradiente es la parcial de g respecto a u, acá la parcial de g respecto a b, acá la parcial de g respecto a w,
Y acá la jacobiana. ¿Sí? Pero recuerda que la jacobiana está formada por tres vectores gradientes, los gradientes de cada componente del campo vectorial F. Entonces, acá tengo el gradiente de U en X y Z, luego el gradiente de B en X y Z, y el gradiente de W en X y Z. ¿Sí? Y bueno, calcular ese gradiente es sencillo. Bueno, cada uno de esos. ¿Este quién es? Bueno, esta es la parcial de U respecto a X, luego iría la parcial de U respecto a Y y la parcial de U respecto a Z. Y lo mismo para las otras dos funciones. Sí, parcial de B respecto a X, parcial de B respecto a Y, parcial de B respecto a Z y parcial de W respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. Luego hago ese producto de matrices. Voy a obtener un vector fila. Ese vector fila es la parcial respecto a U por la parcial de U respecto a X más la parcial de G respecto a B por la parcial de B respecto a X más la parcial de, ¿cómo se llama? De G respecto a W por la parcial de W respecto a X. Sí, luego acá vamos a tener parcial de G respecto a B por la parcial de U respecto a perdón, parcial de G respecto a U por la parcial de U respecto a Y más la parcial de G respecto a B por la parcial de B respecto a Y más la parcial de G respecto a W por la parcial de W respecto a Y. Y algo parecido para la última variable Z. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo dos vectores de tres componentes que están igualados, entonces igualo las componentes correspondientes. Y voy a obtener algo parecido a eso. Solo que esta vez en lugar de tener una sola igualdad, tengo tres, que son las tres igualdades que les aparecen en la regla de la cadena 2. ¿Bien? Entonces vamos a tener que la parcial de G respecto a la variable nueva X se calcula con esa línea que está ahí, parcial de G respecto a 1. Bueno, vamos a ponerlo de una vez según la notación. La de Leibniz, que es la notación que les aparece en el enunciado que tienen en las notas. A ver, segundo, no, ya ve. Sí. Y bueno, para las variables y z tienen igualdades similares.
¿Sí? Fíjense que básicamente esas igualdades entre sí, la única diferencia que tienen es este señor, la variable respecto a la cual están derivando parcialmente g. De resto son básicamente la misma cosa. Y bueno, esas igualdades son las que les aparecen en la regla de la cadena 2. No hace falta aprendérselas de memoria porque por el ejercicio que hicimos acá es todo una deducción de la regla de la cadena general. De hecho, cuando uno está haciendo cuentas en ejercicios de la regla de la cadena, uno no hace esto, uno simplemente lo que hace es hallar las jacobianas de las funciones involucradas y luego hace el producto de matrices y ya está, ¿ok? Este ejercicio lo hicimos simplemente para mostrarles de dónde venían esas expresiones tan raras que les aparecen allí, por ejemplo, en el práctico, en ese pequeño fragmento de texto, pero como que no dicen de dónde salen. Bueno, salen de ahí, ¿sí? De la regla de la cadena general. Sabiendo manejar el lenguaje matricial de Jacobiana, todo esto se deduce fácilmente. Bueno, permítame ver las preguntas por acá, sí, un segundito. Rubén, no entendí tu última pregunta. ¿Estás comparando regla de la cadena 1 y 2? Si es así, son diferentes. Joaquín, no, extremos no lo vamos a dar, ¿ok? Ya lo había dicho anteriormente, pero la razón básicamente es que en vectorial se da con una mayor profundización y que no da tiempo. Lo malo de las clases virtuales es como la interacción es más lenta, eso a la larga repercute en tener menos tiempo de dar los contenidos. Y normalmente en este curso, cuando se sacrifica un contenido, es ese justamente, el de extremos. ¿Por qué? Porque se da en cálculo vectorial. En GAL2 pasa también a veces que sacrifican un tema porque por cuestiones de tiempo no alcanza a darlo. Y ese suele ser el último, el de formas cuadráticas. ¿Okay? Yo no sé si este semestre los de GAL2 lo van a ver o no. Y si no lo van a ver, no se preocupen que yo mañana cuando les hable de matriz hessiana les voy a decir lo que es una forma cuadrática. No, Marcela, no hemos visto un cambio de coordenadas polares a cilíndricas, eso lo guardamos para el tema de integración. Bien. No, la diferencia, Ruber, es que en la regla de la cadena 1 tienes una función de R a R3 compuesta con algo de R3 a R. Entonces la composición de una función de una variable. ¿Sí? Entonces allí la regla de la cadena lo que te dice es que para derivar esa composición según el parámetro t, tienes que derivar parcialmente la función y además derivar las variables x y z en función del parámetro t. ¿Bien? Aquí es algo muy parecido a lo de la regla de la cadena 1. Si ellos son iguales, hay una relación. ¿Por qué? Porque acá yo estoy viendo únicamente g en función de x. Entonces, derivo solamente en función de x. Y esa expresión es la que se parece mucho a la que está acá, solo que en lugar de t aparece x. ¿Sí? Pero bueno, la idea va por allí. A ver, ahora sí me perdí con las preguntas. Vale, bueno, creo que ya contesté todo. Bien. No, profe, la aclaración de la mía fue que usted decía que no habían dado y que yo se lo había preguntado cuando usted dijo que iba a hacer un cambio de coordenada. Entonces yo dije, ya dieron coordenadas, me perdí todo. No. Dije que lo pensáramos como un cambio de coordenadas, no que lo íbamos a hacer explícitamente. ¿Sí? Sí, después entendí. Sí, no, cambio de coordenadas saben lo que es. Lo que pasa es que van a haber unos cambios, por ejemplo, el de polares es algo que ya han trabajado. Lo que pasa es que más adelante vamos a ver otro par de cambios que son para
para cambios de coordenadas en el espacio, que son las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, ¿sí? Pero eso más adelante. Deme un minutito que voy a buscar agua, que me estoy muriendo, ¿ok? A ver, aclaro una cosita porque vi gente asustada en el chat. No, no me morí. Mira, aquí estoy. No pienso morirme todavía. Por lo menos me voy a aguantar al segundo parcial. Sí, ya después veo si me muero o no, pero voy a aguantar hasta el segundo parcial por lo menos. ¿Qué les iba a decir? Me pongo a hacer chistes y me pierdo. Ah, ok. No se asusten con esas cosas que están acá. ¿Sí? Eso no se lo tienen que aprender de memoria. Lo que importa que se sepan es el enunciado de la regla de la cadena en general, que entiendan que el diferencial de una composición es un producto de matrices jacobianas y que sepan calcular las matrices jacobianas, ¿sí? Esto lo hice en parte para entender lo que está en las notas de Marcelo y ese fragmento de teórico que está en el práctico, ¿sí? Que se lo ponen allí sin decir de dónde viene y no les dicen de dónde viene porque ocuparía demasiado espacio. Y para eso están las notas, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo para estar más familiarizados con qué hace uno en la práctica cuando tiene un problema de regla de la cadena al frente, ¿ok? Ya hicimos un ejemplo al final de la clase anterior, pero era muy sencillo. No era una aplicación de la regla de la cadena, era más bien para mostrar un caso en donde aplicar la regla de la cadena era incorrecto porque había una hipótesis que no se cumplía, ¿sí? Ahora sí vamos a hacer un ejercicio con todas las condiciones para hacer regla de la cadena. ¿Bien? De hecho, este es un ejemplo que está diseñado con cierta mala intención. Ya voy a explicar por qué. No porque no sea malo, sino por algo que ocurre dentro del ejemplo. Sí, el ejercicio este que viene tiene mucho odio. Creo que, ¿de dónde lo saqué? Del apóstol, puede ser, o del tromba, de alguno de esos. No, pero esos son libros en general bastante estándar. Muchos de los ejercicios que están allí son de nivel lo que les ponen en los prácticos. De hecho, muchos ejercicios de los prácticos los sacan del tromba. Si quieren hacer ejercicios con mucho odio, les recomiendo cualquier libro soviético, el de Midovich, por ejemplo, o el Piskunov. Esos sí son para sangrar un buen rato. La editorial Mir, exactamente. Martín, la gloriosa editorial Mir, que bueno, ya no la tenemos. Una de las cosas buenas que tenía la Unión Soviética. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. No voy a entrar en una discusión política tampoco, pero el nivel de educación y el nivel de ciencia que tenía, altísimo. El ejemplo. Me pongo a hablar y no trabajamos.
Sí, nos dan una primera función. Tienen tres variables y dos componentes. ¿Sí? Es un campo vectorial de R3 a R2. La primera componente es esta, la segunda es esta. ¿Sí? Entonces no tenía mucho espacio, entonces el segundo sumando lo escribe abajo. Pero es esto más esto. Y me dan un campo escalar, es decir, en este caso de R2. No, mentira, vectorial. Este va de R2 a R3. Y me pide calcular la composición y el diferencial de la composición de F con G. Bueno, para no enredarnos con el orden que veníamos manejando, vamos a llamar mejor a esta G y a esta F. ¿Sí? Como ejercicio, les voy a dejar que hagan este cálculo. Simplemente componer las dos funciones y ver cuánto da. ¿Sí? Spoiler, da una cosa horrible. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la moraleja de este ejemplo? Que si ustedes calculan esto, hallando esa composición y luego derivando parcialmente, les va a quedar una cuenta monstruosa. ¿Sí? Porque la función resultante de la composición es muy complicada de trabajar. Entonces el ejercicio los obliga, en cierta forma, a calcular esto usando la regla de la cadena. No, la moraleja no es saltar el ejercicio. No creo que te quieras saltar un ejercicio en un parcial, Ruber. En el peor de los casos, dejarlo para el final, pero hay que tratar de hacerlo. ¿Sí? Entonces, bueno, les dejo a ustedes que calculen la composición. Entonces, bueno, recuerden que calcular el diferencial es equivalente a hallar la matriz jacobiana. ¿Bien? Entonces, bueno, tenemos que hallar la jacobiana de la composición de G con F en el punto 0, 0. ¿Ok? Entonces, por la regla de la cadena, eso es la jacobiana de G en F de 0, 0. Ojo en donde evalúa la jacobiana de G, ¿ok? Por la jacobiana de F en 0, 0. ¿Bien? Ok. Bueno. ¿Quién es la jacobiana de G y quién es la jacobiana de F? Vamos a calcularla aparte en el otro pizarrón y luego sustituimos y ya. Entonces, vamos a calcular primero la jacobiana de F. F va de R2 a R3, entonces la jacobiana va a ser una matriz de orden 3 por 2. ¿Bien? Entonces la jacobiana de F en 0, 0 va a ser, bueno, acá arriba va el gradiente de la primera componente, si quieren la llamamos U, o pueden llamarla U o F1, no importa. Vamos a colocar una vez aquí en esta función, ¿sí? El gradiente de esta función evaluado en 0, 0. Y luego el gradiente de la función coseno de I menos X evaluado en 0, 0. Y el gradiente de la función exponencial de menos I evaluado en 0, 0. Entonces, bueno, calculamos esos tres gradientes.
Entonces, para el primer gradiente, calculamos la derivada parcial del exponencial de x respecto a x. Bueno, eso da exponencial de x. Ah, pero queremos evaluar el 0, 0. Bueno, si quieren podemos hacer esto, por ejemplo, ponemos una barrita y ahí el 0, 0 simplemente para no olvidarnos de que más tarde tenemos que evaluar allí, ¿sí? Otra cosa que se hace normalmente es calcular la jacobiana en general en función de x, y cuando uno ya tenga toda la expresión, evaluar en 0, 0, ¿sí? Hoy lo vamos a hacer diferente, evaluando en 0, 0 directamente y explicando cómo sería, pero ustedes lo hacen como quieran, ¿ok? Simplemente para mostrar otra manera de trabajar. Entonces, bien, esto nos queda la parcial evaluado en 0, 0, perfecto. Ahora, esta función de evalúo respecto a y no depende de y, entonces da 0. Luego la derivo parcialmente respecto a z, no depende de z, me queda 0. Ah, bueno, el primer gradiente es facilito. El segundo, tenemos la función coseno de y menos x. Primera componente de ese gradiente, evaluamos parcialmente respecto a x. ¿Sí? La derivada, tenemos ahí una composición, ¿sí? La derivada del coseno es menos seno, y luego hay que multiplicar por menos x, que es la derivada parcial respecto a x de lo que está acá adentro, ¿sí? Entonces al final me queda seno, simplificando, ¿no? Me queda seno de y menos x, y eso hay que evaluarlo en 0, 0. Sí, creo que lo mejor es poner estos ceros un poquito más, o los pongo después, porque no sé qué tan largo va a quedar eso. Luego, hay que tomar esto, derivarlo parcialmente respecto a y. En este caso vamos a obtener menos el seno de y menos x. Evaluamos en 0, 0. Y luego respecto a z, eso no depende de z. Al derivar parcialmente respecto a z me va a quedar 0. Profe, ¿Sí? ¿qué pasó con el menos 1 de la derivada del coseno que te da seno, ¿sí? Por lo que está dentro? ¿Sí? Y es menos 1, ¿dónde está? Por eso, menos 1 por menos 1. Ah, porque la derivada del coseno era menos seno. Sí, correcto. Ah, perdón. Vale, no hay problema. Ahora, finalmente, el exponencial de menos y. Esto no depende de x, entonces su derivada parcial respecto a esa variable da 0. Depende de y, entonces el derivada parcialmente es menos, la menos y. Y no depende de z, me queda 0 acá también, ¿sí? Ojo, para evitar errores de signo y ese tipo de cosas, lo mejor es que hagan cada gradiente por separado, lo hagan en general para x e y luego armen todo y evalúen, ¿ok? Les muestro esta otra manera de trabajar para que la tengan y también para que nos ahorre un poquito el tiempo de la clase de hoy, ¿sí? En el parcial van a tener suficiente tiempo para que hagan esas cuentas con cuidado, ¿ok? No se preocupen tanto por eso. Bueno, entonces evaluamos. Evaluar este en 0, 0 da 1. Evaluar este en 0, 0 da 0. Este ya teníamos 0. Luego acá 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. Bien, vieron, quedó facilito. Bueno, falta una jacobiana todavía, ¿no? Ahora falta la jacobiana de G en f de 0, 0. Bueno, pero f de 0, 0, ¿quién es? Evaluamos 0, 0 acá. Me da 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar por acá gradiente de... no. No, porque no me quiero organizar.
Pregunto, ¿se entendió cómo encontrar esas jacobianas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? ¿Hay alguna consulta? No, porque lo voy a borrar, entonces lo que voy a hacer es poner esta matriz acá de una vez. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, bueno, voy a dejar acá. 1, 0, 0. 0, 0, 0. 0, menos 1, 0. Hay gente que pone arre en el chat. Yo quería preguntar qué era, pero siento que la explicación va a tomar lo que queda de clase. Entonces lo dejamos para después. Bueno. Entonces vamos ahora con la jacobiana de G en el punto 1, 1, 1. Ok, en este caso, como el campo vectorial va de R3 a R2, solo tengo dos funciones componentes, entonces van a haber solamente dos gradientes. El gradiente de la primera función componente, que es exponencial de U menos W, queremos evaluar ese mira, voy a meter la pata. 0, 0, no. En 1, 1, 1. Y acá el gradiente de, ¿cómo se llama? De coseno de B más U más el seno de U más B más W. Ajá. Bueno, hay que derivar ahora. Las variables son U y B y W. ¿Sí? Ah, perdón. Otra vez. Gracias. Es que me quedé pegado con el punto anterior. Yo resaltando de que hay que tener cuidado en qué punto evaluar esa jacobiana y el primer distraído soy yo, ¿no? ¿Qué ejemplo les estoy dando? ¡Qué vergüenza! Ajá. Aquí tenemos tres variables, U, B y W. Entonces vamos a derivar parcialmente esta función respecto a esas variables y en ese orden. ¿Sí? Entonces acá la parcial de esto respecto a U es la misma función. Y evaluamos el 1, 1, 1. Ahora sí. Así me salió bien. Esto no depende de B, su derivada parcial va a 0. Y si derivamos esto respecto a W, va a quedar menos esa misma función evaluada en 1, 1, 1. Ahora acá, respecto a 1, menos, a ver, hay que tener cuidado con un poquito larga la función, pero bueno, a ver, menos, menos seno de U más B, variable seno, coseno, más coseno de U más B más W. ¿Sí? Todo eso lo vamos a evaluar en 1, 1, 1. Luego respecto a B, va a quedar menos seno de U más B más el coseno de U más B más W, evaluado en 1, 1, 1. Y ahora respecto a W, a la última variable, esto no depende de W, 0. Y acá me queda coseno
de U más B más W evaluado en 1, 1, 1. Sí, me pasé un poquito, pero no importa. Ahora evaluamos en el punto donde queremos las apoyadas, en 1, 1, 1. Acá me queda E a la 1 menos 1, que es E a la 0. Acá abajo me queda menos el seno de 2 más el coseno de 3. Acá me queda 0, acá me queda menos seno de 2 más coseno de 3. Y acá menos E a la 0 y coseno de 3. Sí, reescribiendo un poco esto, me va a quedar, abajo queda coseno de 3 menos seno de 2, coseno de 3 menos seno de 2 y coseno de 3. En la primera fila teníamos 1, 0 y menos 1. Bien, entonces acá va esta matriz. No, acá a ver. A ver, vamos a poner el signo igual acá, ¿sí? Ahora sí. Tenemos las matrices ya calculadas, cada una de las jacobianas, hacemos ese producto y nos da la jacobiana de la composición. Entonces, va a ser una matriz 2 por 2, ¿cierto? Porque esta es 2 por 3 y esta es 3 por... perdón, 2 por 3. Porque esta es 2 por 3 y esta es 3 por 3. ¿Sí? Me queda acá 1, 1, 0. Yo voy a coger primero la fila de abajo que tiene cosas más complicadas. A ver. Fila de abajo queda coseno de 3 menos seno de 2. Acá queda coseno de 3 y acá 0. Y esto habíamos dicho que era 1, 1, 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Vamos a hacer ese cálculo. ¿Sí? Vale, perfecto. Menos coseno de 3, a ver. Sí. Gracias. Una cosa que puede pasar en ciertos ejercicios, yo no sé si en el práctico aparecen de este estilo, pero en parciales viejos sí salen. Hay uno muy clásico que, por ejemplo, supongamos que a esto le estamos llamando H. Entonces, bueno, esta H tiene dos componentes, ¿no? La H va de R3 a R2, entonces H tiene H1 y H2, ¿sí?
Entonces una cosa que puede pasar, por ejemplo, es que no me pregunten quién es todas las jacobianas, todo el diferencial, sino que me pregunten quién es la derivada parcial de H1 respecto a, pónganse, respecto a B en 0, 0, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, no hay problema. Esta información la tienen en ese producto de matrices. ¿Sí? Voy a borrar acá un segundo. Recuerden que ese producto de matrices es la jacobiana de la composición, la jacobiana de H. ¿Quién está en la jacobiana de H? Bueno, está la parcial de H1 respecto a U, la parcial de H2 respecto a B, H1. Y la parcial de H1 respecto a W. Y en la segunda fila, la parcial de H2 respecto a U, la parcial de H2 respecto a B y la parcial de H2 respecto a W. ¿Sí? Entonces, si me preguntan particularmente por la parcial de H1 respecto a B, ojo, aquí es evaluado en 0, 0, ¿ok? Pero se entiende. Entonces, a ver, ubico acá, ¿dónde tengo la parcial de H1 respecto a B? Aquí. Y en esta otra matriz, ¿qué sería ese valor? El que está en esta posición. Bueno, entonces, ¿cómo contesto esa pregunta? Bueno, la parcial de H1 tiene una igualdad de matrices, son iguales componente a componente según corresponda. Entonces, esta parcial es 1. ¿Sí? No sé si han mirado parciales viejos, exámenes viejos. Hay problemas de ese estilo, por ejemplo. Esos parciales, profe, te dice que están en la página de cálculo viejo. No, están en el EVA del curso. Ahí va. Pues yo encontré solamente dos creo que vi. O sea, encontré yo, capaz que haya más. De hecho, creo que están también los parciales de cálculo viejo, me parece. Sí, yo Me creo voy que es el material. Cintia, ¿qué no se entendió? A ver. ¿Qué me No, dice? nada, lo que decía que todavía no había mirado parciales anteriores. Ok, es que yo he preguntado si se entendió, entonces Leo, todavía no. Entonces pensé, perdón. No, es que también preguntó lo otro, se ve que te respondí mal. No, está bien. Bueno, entonces, ¿preguntas respecto a esto? No. NOP. No es en francés, el NON. Pero se pronuncia igual, no. Marco, yo tenía una consulta. Ajá. Mira, ahí veo que el objetivo era calcular G compuesta con F, ¿tá? Y veo, o sea, veo que multiplicaste a los jacobianos, pero me perdí, o sea, no sé dónde está el GOF, dónde está calculado el GOF y dónde Pues, está... el GOF no lo calculamos nunca. Bien. No, dije que lo hicieran como ejercicio, porque la composición quedaba horrible y Sí, queda fea. después se hacían la pregunta como que, bueno, ¿cómo calculo ese diferencial, esa jacobiana? Derivando el resultado de esa composición, que es algo súper feo, o regla de la cadena. Y bueno, la cosa es que acá es más fácil hacer la regla de la cadena. Está impecable. Y ahí tenés solamente las derivadas parciales de esa composición con respecto a cada una de las... Sí, a cada una de las variables nuevas, que en este caso son V y W. ¿Sí? Y las nuevas y las viejas. O sea, tenés... no, perdón. V y W. Nada que ver. Sí, ahí leí mejor. Sí, H, Dale. esa composición H lo que representa en cierta forma es la función la función G vista con coordenadas nuevas. En principio Ok. G está en función de
A ver, un segundo. A ver, creo que hice algo mal aquí. Ya, permítanme. Oh, no. Bien. Ujú. Wow, ¿qué hice? Yo derivé la f respecto a z, ¿verdad? Eventualmente. Creo que yo llegué a derivar f respecto a z, pero f no depende de z. Sí, me confundí. A ver. Esa f va de R2 a R3. Entonces la jacobiana es una matriz 3 por 2. Entonces hay una columna allí que está sobrando. Eso no va. Sí, porque recuerden que aquí va la parcial de la primera componente respecto a x y luego respecto a y. Luego la parcial de esta respecto a x y luego respecto a y. Y luego la parcial de esta respecto a x y respecto a y. Creo que yo estuve derivando parcialmente por z, pero eso no depende de z, ¿ok? Perdón que me confundí, pensé que tenía 3 variables en f, no, son 2 nada más. Entonces esa columna que estaba allí no iba. ¿Sí? Y la G sí, eso sí está bien. Con G no hay ningún problema, esa era de R3 a R2. Entonces la jacobiana es de orden 2 por 3. Y con H hay un pequeño error. Porque esa composición la vamos a evaluar en x y. Entonces H depende de x e y. Y tiene... Y la de abajo también se le van los ceros esos, ¿no, profe? ya va un segundo. Sí, entonces la pregunta ahí que puse estaba mal enunciada. Porque el H no depende de un y w, depende de x e y. Bueno. Entonces si les preguntaran la parcial de H1 respecto a y, la pregunta mismo que no iba. Entonces, bueno. Digamos que esta es parcial. Entonces igualamos. Perdón, que me enredé allí con... Pensé que tenía f de x y z. Francisco me está chantajeando. No, es broma. Bueno, ahora tengo que volver a preguntar si se entendió, ¿no? Sí, voy a explicar eso un poquito mejor, ¿ok? De hecho, lo siguiente puede ayudar. Como que ver de antemano quiénes son, qué tamaño van a tener las jacobianas con las que uno va a trabajar. ¿Sí? Porque, a ver, acá
Estamos considerando esta composición, ¿sí? La F va de R2 a R3. Y la G va de R3 a R2. Bien, entonces, acá es una F, ¿no? Si yo considero la diferencial de F en 0, 0, esa es una transformación lineal que va de R2 a R3. ¿Sí? Y esto va de... Esto mismo que de 1, 1, 1, 1, y esta va de R3 a R2. Sí, entonces, recuerden que si una transformación lineal va de un espacio de dimensión n a un espacio de dimensión m, la matriz tiene orden m por p, m por n. ¿Sí? Entonces, la jacobiana asociada a esta diferencial es una matriz de orden 3 por 2. ¿Sí? Y la jacobiana de G en 1, 1, 1 es una matriz de orden 2 por 3. Entonces, claro, si yo multiplico, bueno, acá tendríamos la jacobiana de H en 0, 0, ¿cierto? Entonces, por la regla de la cadena, eso es la jacobiana de G en 1, 1, 1 por la... Profe, una consulta, porque a mí se me entrevera mucho veces. Sí, Ya, a ver, un segundo. sí, porque además no es de lo que usted está haciendo. Marcela, permítame terminar aquí, por favor, y ya te entiendo. Esta matriz resultante, como H es la composición de G con F, eso va de R2 a R2, entonces esto tiene orden 2 por 2. Entonces acá esto es matriz de tamaño 2 por 3, matriz de tamaño 3 por 2. Ah, bueno, el producto tiene sentido. ¿Bien? Entonces uno puede hacer esto previamente como para saber el orden de las matrices que van a estar allí. Y bueno, de esa manera no confundirnos, ¿sí? Perdón que me había quedado mal esta jacobiana, pero era porque estaba considerando una variable adicional que ni siquiera estaba planteada inicialmente en el problema. Perdón, Marcela, ahora dime. No, que me cuesta ver las dimensiones de las matrices, que no sé, no sé bien cómo darme cuenta. Ok. O sea, no tiene nada que ver con lo que usted está explicando, es una carencia mía. Okay, no, no hay problema, lo repasamos rapidito, ¿sí? Gal 1. Gal 1. Tiene una transformación lineal entre los espacios, sí, genéricos. Vamos a llamarlos B y W. Vamos a decir que la dimensión de B es n y la dimensión de W es m. ¿Ok? Esta matriz está asociada, a esta transformación está asociada a una matriz, vamos a llamarla A sub T, que es la matriz de representación. ¿Sí? Ojo, esa matriz se calcula considerando una base fija aquí y otra base fija acá, ¿ok? No voy a hacer referencia a las bases para no complicar la explicación, ¿sí? La cosa es que esta matriz vive en el espacio de matrices de orden n por n. Vamos a suponer que nuestros espacios vectoriales son sobre R, entonces la matriz de representación está en el espacio de matrices de orden m por n, ¿sí? Es decir, la matriz lo que hace es voltear el orden de las dimensiones que tiene la transformación lineal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el caso en el que estamos considerando? Que los diferenciales
no van a ir entre espacios vectoriales genéricos, van entre los RNs, ¿sí? Entonces acá tenemos Rn y acá Rm. Y la T es la transformación diferencial en un punto X0. ¿Ok? La matriz de representación en este caso es la matriz jacobiana. ¿Ok? En este caso, la matriz de representación se calcula respecto a las bases canónicas, pero en la práctica ni siquiera hay que pensar en eso. Sí, uno simplemente forma esta matriz colocando en las filas los gradientes de las funciones componentes del campo vectorial f, en el caso en que f sea un campo vectorial, ¿sí? Cuando f es un campo escalar, es decir, cuando m vale 1, entonces ese jacobiano es un gradiente. Bien, entonces, bueno, siguiendo ese razonamiento, la jacobiana en X0 es una matriz de orden m por n, ¿sí? Acá, como la función va de R2R3, la transformación lineal asociada, que es la transformación diferencial en el punto 0, 0, va de R2R3, ¿sí? Y algo similar pasa con G. Entonces, es por eso que la jacobiana de F en 0, 0 tiene orden 3×2, ¿sí? Se voltean los órdenes de los R's. ¿Bien? Eso ocurre porque, ¿por qué se voltea el orden de los R's? Bueno, a ver. Vamos a escribir acá en el lado. Entonces, vamos a trabajar con el diferencial de f en 0, 0, ¿sí? El diferencial en 0, 0. Vamos a ver cómo se comporta, ¿sí? Entonces vamos a evaluarlo en un vector genérico. Recuerden, este diferencial va de R2 a R3. Entonces vamos a evaluarlo en un vector de 2 componentes y el resultado tiene que arrojar algo de 3. Entonces, bueno, un vector genérico en XY, por decir algo. ¿Sí? Si yo conozco quién es la matriz de esta transformación, repito, en la base canónica, entonces yo puedo calcular eso mediante el producto entre esa matriz y XY colocado como vector columna. Bien. Recordemos que esto, dijimos que el orden de la matriz se invierte, va a ser una matriz 3×2. El por qué es una cuestión operacional que estamos a punto de ver, ¿sí? Aquí iría la parcial de, vamos a verlo calladito, F tiene 3 componentes, ¿sí? F1, F2, F3. Entonces, vamos a colocarle por superíndices. Entonces aquí iría la parcial de F1 respecto a X en 0, 0, la parcial de F1 respecto a Y en 0, 0, la parcial de F1, no, llega hasta ahí en ese caso. Luego acá la parcial de F2 respecto a X en 0, 0, la parcial de F2 respecto a Y en 0, 0, luego la parcial de F3 respecto a X en 0, 0, la parcial de F3 respecto a Y en 0, 0. ¿Sí? Aquí lo que hice fue poner los gradientes de F1, F2 y F3. Bien. Y dijimos que esto, evaluar el diferencial acá, es lo mismo que tomar la matriz de representación y multiplicarla por el vector XY visto como una columna. Fíjense que esto tiene que ser de orden 3×2
para que la multiplicación tenga sentido. ¿Sí? Si no, no se podría. ¿Por qué? Recuerden que esto, la primera componente, va a dar x por la derivada parcial respecto a x del f1 en 0, 0 más y por la derivada parcial de f1 respecto a y en 0, 0. Y bueno, ustedes calculan el resto de las componentes, pero es eso, la matriz tiene este orden para tú poder evaluar acá, en este caso en R2. ¿Sí quedó más claro ahora? Sí, perfecto. Sí, es una cosita de GAL 1, ¿sí? Sí. Si no se acuerdan, repásenlo un poco. Ni siquiera tienen que acordarse de cambio de base ni nada de eso, ¿ok? Simplemente esta idea de que a una transformación lineal entre dos espacios vectoriales de dimensiones n y m les corresponde una matriz de orden m por n, ¿sí? El orden cambia. La razón es una cuestión puramente notacional y operacional, ¿sí? Porque la transformación uno puede definirla a través de su matriz mediante estas formas. Por eso que les digo que calcular el diferencial es equivalente a calcular la jacobiana. Si tienen la jacobiana ya tienen quién es el diferencial. Bien. Bueno, no va a dar tiempo de arrancar con derivadas de orden superior, lamentablemente. Entonces, eso lo dejamos para mañana. Entonces, cambio un poquito la programación, ¿ok? Para mañana veríamos eso, que no es muy largo tampoco. Y luego vamos a empezar a ver Taylor, ¿sí? El Taylor vamos a verlo mañana solamente de orden 2, ¿sí? Para dos variables. Y ya el lunes les comento unas cositas de Taylor más general y arrancaríamos con integración, ¿sí? Pero me interesa que se entienda Taylor de orden 2 y de dos variables por lo menos, para que puedan trabajar un montón en los ejercicios durante el fin de semana. Bien. ¿Tienen alguna consulta? No, gracias a ustedes por tenerme paciencia. Y disculpen que me resbalé ahí con el ejemplo, no, por andar distraído, no lo miré bien y se dañó todo. Bueno, no se dañó gran cosa, afortunadamente. O sea, no hubo que hacer el ejemplo de vuelta. No, lo que me da rabia es que lo tenía escrito acá. Entonces, como que no sé por qué razón no mire tanto la hoja. Lo bueno es que preparas las clases, dice Martín. Ya entendí, sarcástico. No fue sarcástico, no, fueron una mierda. Estoy bromeando, Martín. No, Bien, está todo bien. bien. No, me malinterpreten. A mí me gusta bromear con ese tipo de cosas. Sí, trato de no hacerlo mucho porque no todo el mundo agarra la onda. No, pero se nota que están preparados. Hay otros que siguen haciendo cuentas, quedan dando vueltas y mueren ahí. La cuenta la pude haber hecho más rápido. No sé por qué quise hacer como que el ejemplo en caliente, digamos, y no mirar las notas, pero lo tenía aquí. Pero bueno, cosas que pasan. No pasa nada. Bueno, no hay consultas, ¿no? Vale, perfecto. Estén pendientes en el EVA porque se vienen cuestionarios. Creo que esta noche debería salir el cuestionario de límites, ¿sí? Perdone que se han retrasado un poquito, pero ya le avisé a Gonzalo que se ponga al día. Bien. Como si no hay preguntas, paramos acá entonces. Ah, perdón, que habían preguntas en el chat que no vi. Simulacro, sí, Francisco, va a haber simulacro, ¿ok? Hay una
cosa a tener en cuenta en este simulacro es distinto porque tiene una parte de desarrollo, ¿sí? El parcial tiene una parte de desarrollo, el simulacro también va a tener una parte de desarrollo. Pero, ¿qué pasa? Los docentes no les vamos a corregir el desarrollo del simulacro. O sea, lo vamos a hacer en el parcial, pero en el simulacro no. Entonces, para suplir esa carencia, lo que voy a hacer es, en las soluciones que se suban después del simulacro, en la parte de desarrollo voy a poner un criterio bastante detallado para que sepan qué puntaje asignarse ustedes cuando estén revisando lo que escribieron. ¿Ok? Por ejemplo, si están calculando una derivada direccional y esa derivada direccional tienen que considerar un par de casos, ¿sí? Por decirlo de una manera. Entonces, bueno, si hizo el primer caso bien, tiene un punto. Si hizo el otro caso, el caso que suele ser un poquito más complicado, bueno, tiene 2 puntos. Entonces, en total, en esa parte suma 3. Cosas así, ¿ok? En el desarrollo tendrían que hacer ustedes una autocorrección y eso les daría una idea de qué puntaje tendrían, ¿sí? Lo otro, lo de verdadero y falso y múltiple opción, sí, el sistema les va a decir cuánto obtuvieron, qué respuesta es correcta y bueno, todo eso. ¿Bien? Lo que no tengo claro es cuándo vamos a hacer el simulacro. ¿Por qué? Porque está muy apretado el cronograma. Entonces, a lo mejor tiro una encuesta en el EVA, ¿sí? Para que acordemos un horario allí que les sirva a la mayoría. ¿Ok? No van a ser horas muy cómodas, seguramente, porque hay que tener en cuenta las demás evaluaciones. El simulacro no se puede hacer si choca con algún otro parcial. Eso está descartado, ¿ok? Entonces, a lo mejor, bueno, ocurre lo que dice Cintia, que un domingo a las 10 de la noche, por ejemplo, el simulacro. No, mentira. En el peor de los casos puede ser una onda así tipo sábado en la noche, onda chill out, pero bueno, vamos a votar esta vez. Bien. Creo que es todo. Para ver, no se me perdió nada. No. Vale, genial. Entonces, bueno, se me cuidan. Gracias a ustedes. Y nos vemos mañana. ¿Sí? Chau.